de frío, imagínense, a la altura del 20 de marzo, estamos con los calores de Cuaresma, pues vamos a tener un frente frío, pero no es frío, viene lluvia este fin de semana, así que esa es la primera noticia. Y por cierto, para los que no se han enterado, terminó la primavera, pero la primavera terminó cuando se fueron los fresquitos en febrero, para nosotros. Hoy empezó la primavera. El invierno primavera nuestro terminó con los fresquitos. Ya esto es el largo verano puertorriqueño de casi 9 o 10 meses. Ok, vamos a poner en contexto lo que está hablándose hoy. Pablillo José se convirtió en asesor de la gobernadora y le recomendó que no fuera a las vistas de interpelación porque eso es una pérdida de tiempo y básicamente no vale la pena estar allí, dijo Pablito. Dijo que eso es una distracción y pérdida de tiempo y una pelea por el poder. De manera que abdicó a su posición de hablar sobre los temas que surjan allí. La locura de esto es que mientras le dice eso a la gobernadora y al gabinete de la gobernadora, su delegación en el Senado va a ser parte del contrainterrogatorio. Son las locuras y contradicciones. Los periódicos totalmente ignoraron o le pasaron por arriba y prefirieron irse para Semana Santa. El vocero, más caro ir a Vieques que Culebra, porque el que subió la tarifa a 5 pesos. El Nuevo Día buscan soluciones para evitar más muertes en la playa por los ahogados este año. Y Primera Hora, turistas suman el 72% de los ahogados. Eso quiere decir que la familia Ferrer Ángel y la prensa, lo que haga Tomás Rivera Schatz, lo van a reducir al mínimo. Si esto hubiera sido cualquier otro gobierno, particularmente un gobierno, otra persona que hubiera presentado esto, estuviera en primera plana, todo lo que da, pero nos ponen ahí, advierte en regla el vocero para la comisión total. No, es un pliego acusatorio de 72 preguntas que envuelve 12 agencias y envuelve a Fortaleza Completa varios funcionarios mencionados que actúan como alicates o conseguidores de, alegadamente, de Politán y 12 empresas. El vocero nos pone, Jennifer González reitera que la citación a Domenech responde a campaña política. De manera que el score ahora es 1-0 a favor de Domenech. La prensa decidió pasar con ficha. Y el Nuevo Día adentro pone, clientes de Politán tendrán protagonismo en la interpelación, clientes tienen 183 millones en contrato. Ese debió haber sido la portada, pero como están en las de suavizar la cosa, pues no. Básicamente los clientes tendrán el protagonismo. Fíjense que el protagonismo no es de los clientes. El protagonismo, Politán no es funcionario público. Es el secretario de la Gobernación, el gobernador de Puerto Rico, Francisco Domenech, el que está ahí. El que está ahí. Itza García cita a jefes de agencia para apoyar a Domenech. Itza García es lo que es la la subsecretaria de la Gobernación, que metió en lío a Ricardo Rosselló y va por el mismo cuento, porque si es cierto que allegados a ella consiguieron contratitos bien rapidito, eso es otro escándalo más. Pero está buscando de cheerleader para las gradas. Hoy es el viernes de embuste y le toca al pobre portavoz de la Fortaleza ir esta tarde a la televisión a decir que es que Fortaleza no sabe qué es lo que va a hacer Domenech. Claro que lo saben.
Eso ya, ayer ya está telegrafiado, lo analizamos toda la semana, no van a ir. Pero si se presentan, good. Sería el segundo viernes que el pobre Peña Payano tiene que coger galletas con una versión que no es cierta. Vamos ahora a lo que hay. Mire, antes de que el Partido Popular se afile los dientes, esto es un proceso legítimo de la función legislativa de fiscalizar en los pesos y contrapesos lo que hay en la rama ejecutiva. Pero más importante aún, es el intento de la rama legislativa, tanto en la Cámara con el CIARI Gate, como en el Senado, de sacar de cuajo la corrupción de la administración de Jennifer González, exponerla a la luz pública y tomar las providencias necesarias, que sería, si resultara casos de corrupción, hacerlos referidos en cuanto a las cosas que tengan que hacer. De manera que es el PNP saneándose a sí mismo, y eso explica el porqué, y tomando distancia del domenechismo, el porqué Pablo José dice: ay, no vaya, esto no es importante, esto es una jefía ahí, muchachos, no pierdan el tiempo. Porque él sabe que no es lo mismo que la oposición o el FBI te delate la corrupción, a que sea el propio sistema el que haga el saneamiento. ¿Por qué eso es importante? Porque si el PNP no toma distancia de los actos de corrupción, se van por el inodoro para abajo en el 28. Por lo tanto, en ese contexto, la misión del presidente del Senado es salvar la institución de una epidemia de corrupción. Y usted dirá: tú eres exagerado, pano, ¿cómo con una epidemia de corrupción? Bueno, yo le di a mi tecla mágica que tengo aquí, al ratón, mi amigo el ratón, y busqué en el archivo casos de despilfarro, corrupción y abuso de poder, administración de Jennifer González, 25-26, 15 meses. El 26 apenas está empezando. Y por ahí lo llevé. El primer error y el primer escándalo fue antes de ella asumir la gobernación. El haber perdonado e integrado como el capo de Tutti Capi de su campaña a un hombre que le daba pela a su mujer, siendo ella una mujer. Y eso es parte del récord público. El segundo pecado mortal fue convertir a un joseador, cabildero, como Francisco Domenech en el jefe de gobierno. Eso es poner al cabro grande a cuidar las lechugas. Y se le dijo, se le advirtió, se le criticó en noviembre 10, creo que fue, cuando renunció, o 9. Y ella, son chismes, son rumores. Y desde ahí empezaron los escándalos de Politank. De manera que llevamos no 15 meses con los escándalos de Politank, llevamos 17 meses en esto. ¿Ok? De ahí vienen los escándalos de las vistas de confirmación de la licenciada Ferrera Llori, esposa de Domenech, que había sido víctima de la agresión de Domenech.
Y salen las vistas dos cosas. Su esposo es dueño de Politank, firma de cabildero, no hay un conflicto de interés, no, la vendimos, ¿ok? ¿Y a quién se la vendieron? ¿Y por cuánto la vendieron? Por varios millones de pesos, ¿ok? Usted tiene prueba de la venta, tiene prueba del dinero que le pagaron. Ah, no, no, me lo quedaron a deber, un pagaré. Eso levantó 100.000 banderas, pero también resultó que la licenciada Ferraioli no había radicado planillas por 2 años y le estaban nominando para ser la sucesora en línea como secretaria de Estado. Ya llevamos 5. No acababan de llegar y firmaron la orden mágica de la parguera que se alegó beneficiaba a la familia. Y eso fue otro escándalo. 6. A los días sale un proyecto y una resolución que limita la competencia entre cabilderos. ¿Para proteger a quién? Ese está ahí. Es un decreto, es una orden ejecutiva. Creo que fue en enero o en febrero que salió eso. No, no, esto es para controlar la corrupción. Y los adversarios decían, no, 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 esto es para que se jarte Politank. 7. Vino el escándalo de las subastas de Genesis Security y NF. 8. En marzo surgió el escándalo de salud de Shugo. ¿Se acuerdan? Que por arte de magia se llevó la subasta y toda la queda. Hay cosas que puede haber una subasta y haber traqueteo. ¿Por qué? Porque se llama. Yo gané varias de esas. Llevé casos para clientes ganándolo de subastas de diseñadores. Es decir, que se preparaban unas especificaciones que excluían a todos los competidores menos al favorito. Eso se llama subasta de diseñador. Después vino turismo gastando millones y millones en los conciertos de Bad Bunny. Y al cabo de un año, la economía va para abajo. Es decir, usted hubiera esperado, decía la prensa, Bad Bunny va a salvar la economía de Puerto Rico. Qué fabuloso, a todo lo que da, a todo switch. Gastamos millones, Bad Bunny se hartó, está exento, pero el contribuyente terminó pagando los platos rotos. Después vino el asunto de las escoltas. Esto de las escoltas no es nuevo. Ustedes recordarán que después que Wanda Vázquez se declaró culpable en la federal, quien defendió las escoltas de Wanda Vázquez antes de que la legislatura aprobara por unanimidad la eliminación de todas las escoltas para todos los exgobernadores de Puerto Rico, fue Jennifer González. Y si eso no era escandaloso, de hecho, el jefe de seguridad, el jefe de la policía, Joseph González, se las quería limpiar a todas. Y hubo hasta una opinión legal y dijo, bueno, esto es un asunto de la legislatura. Yo recomiendo que las eliminen todas, salvo que sea un caso de urgente necesidad, donde esté en peligro la vida de la persona. Y la legislatura, oyendo el consejo de Joseph González, actuó y la aprobó unánimemente. ¿Y qué hizo la gobernadora? Ah, como es para ella quiere tener los sirvientes de escolta, la vetó. Para después tener que echar para atrás y quitarse la Wanda. O sea, esto es... Después vino los conflictos del procurador de los impedidos. Tuvo que retirarlo o lo sacaron. Después vino el escándalo del gasto de 10 millones en Miss Universo. Un concurso fraudulento, de latrocinio, de corrupción
con fondos del pueblo de Puerto Rico, que nadie respeta ni nadie ve en el mundo. Después vino aquel documental que Fortaleza hizo de Francisco Domenech con fondos públicos para lavarle la imagen. ¿Se acuerdan de aquello? Yeah. Con fondos públicos. Después vino la fabricación de los casos contra Luma, caso criminal, que no llegó a nada. Pero es la disposición de esta administración de fabricar casos. Gracias a Dios que la Secretaría de Justicia no bregó. Después vino, antes de eso vino el primer yonque turístico para Fitur. Y de nuevo este año el segundo yonque turístico. Entre los dos se gastaron entre 15 y 20 millones de pesos. Y se llevaron un entourage y allá fueron para aquí y para abajo. Fitur. ¿Cuántos españoles visitan Puerto Rico? De hecho, los aviones que van y vienen nos meten fosforitos 321 de esos que la gente va en un vuelo de 8 y 9 horas como sardina en lata. Vino después la interpelación de Domenech y Politank. Pero antes de eso vino el escándalo Ciari. Y llevaron enero, febrero, marzo y todavía está el escándalo Ciari ahí. Y lo que hicieron fue patear la lata y echarle a la pobre Lourdes Gómez la papa caliente. Después vino el despilfarro. Se gastaron $250,000 de pesos como mínimo, que se sepa, en la publicidad de que misión cumplida, aquí está, promesa cumplida, la reforma contributiva, y la Junta de Control Fiscal se la viró patas arriba y se perdió. Eso es corrupción. Usted no cuenta los huevos hasta que la gallina empolla. Cuando los pone, entonces. Después vino la publicidad de los anuncios, los reality shows de Fortaleza que han costado millones y que han bajado al descrédito más grande. La Fortaleza se ha convertido en un reality show, en un centro farandulero, la casa del pueblo. Fíjense que después vino, esta semana salió en el programa del compañero Quique Cruz en Cacú, el escándalo de Isa García, que es la tercera en mando. Y hoy sale el caso, varios casos de acoso y hostigamiento sexual contra Francisco Quiñones en corrección. Esto es sin contar el pliego de las 15 páginas. Estas 15 páginas que pone el tiburón apuntan a no menos de entre 12 y 15 situaciones de conflicto de interés, de favoritismo, de traqueteo, de enriquecimiento, que cualquiera de ellas, de ser probada, se convierte en un escándalo mayor, cada una de ellas. El entramado se lo explicamos ayer. Y en ese contexto, el presidente del Senado, que ya está ponchado con la prensa, ya hoy se sabe por dónde van a bajar editorialmente, tiene que tener sumo cuidado. Ese tipo de acusación no se hace en el aire. Tiene que estar debidamente probada y documentada. No más allá de duda razonable, pero con la preponderancia de la evidencia. ¿Por qué? Porque ya Tomás Rivera Schatz en una ocasión quedó mal cuando acusó al juez presidente Federico Hernández Denton de abusar de las escoltas, puso a un inepto, a Joyer Iglesias, a correr la investigación, que no tenía conocimiento fiscal ni abogadil de nada, no se prepararon,
tenían unas declaraciones, supuestas declaraciones juradas. El vocero hizo primeras planas con todo aquello y a final de cuentas se les retractaron los testigos. Por lo tanto, Rivera Schatz aquí tiene que ir blindado, porque no es su futuro, porque Rivera Schatz con 80,000 votos entra, 80, 90,000 votos. Pero aquella sí le costó al punto de casi se cuelga en la elección del 12. El detalle que dio Rivera Schatz en el pliego de ayer y el detalle que dio esta mañana con el escándalo de Cor 3 y los conflictos, hasta donde enseñó la hoja de entrada al Cor 3 de parte de los que negaban que nunca habían estado allí, nos parece indicar, número uno, lo que le dijimos ayer, que Rivera Schatz, los principales delatores de esto son jefes de agencia, que algún día se sabrá quiénes fueron, que están escandalizados. Y usted dice, pero ¿cómo un jefe de agencia va a ser tan desleal? No, si ustedes se fijan, la vasta mayoría de estas situaciones puestas tienen fondos federales, son delitos federales. Y después de la experiencia que ha tenido Puerto Rico por 30 años con la corrupción procesada por los federales, ningún jefe de agencia que se respete a sí mismo va a permitir que le traqueteen procesos que requieren concurso. Y lo otro, tiene hasta las bitácoras de entrada a las agencias. Lo que me hace pensar, y en eso todos mis paneles han coincidido, que el señor Domenech no puede darse el lujo de sentarse en la silla y que va a tener que recurrir a los tribunales para proteger, para darse tiempo al tiempo. Ya aquí la pasta se salió del tubo. Ya esto no hay quien lo vuelva para atrás. Testifique o no, ahora el Senado tiene un deber ministerial con el pueblo de contratar los expertos, los investigadores del FBI, los expertos juristas, exfiscales, que tengan la experiencia y el dinero para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ya Rivera Schatz no puede dar para atrás. Y ya esto no se trata de Tony Zagaldía, ni se trata de Pantoja, ni se trata... No. Ya esos fueron los teloneros. Eso era para entretener. Esto es la corrupción de esta administración y un Senado PNP, y eventualmente tendrá que entrar en la Cámara, que tienen que limpiar la casa. Si quieren tener alguna opción de salir todos electos. ¿Y qué es lo que va a pasar el martes? Pues lo que todo el mundo espera, que no va a pasar nada. Ayer el compañero Peter Miller dijo, si yo fuera abogado de Domenech, le diría, ni para los guardias, pide prórroga, pide tiempo, time bomb. Fíjense que aquí los paneles de Dávila Colón están forrados de abogados. Y todos han coincidido que sería una imprudencia y un suicidio llevar a Domenech, porque usted no sabe lo que tiene el tiburón al lado de allá, y sentarlo allí. Y el tiburón lo que quiere es sacar a Domenech. Con todo, la razón. La gobernadora ha dicho esto es un ataque a mí. No, señora. Si os digo, si ustedes son la santísima dualidad y no trinidad, y Domenech es usted y usted es Domenech, entonces usted responde por las poca vergüenza que se han hecho. Y cuando se ponga la gente bajo
juramentos, los testigos y lo que hay, y como yo le digo, el hecho de que hayan sido clientes de Politank antes de entrar en Domenech no cambia la circunstancia. El hecho de que hayan tenido contratos no cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque la realidad es que ha habido casi una duplicación en la cantidad de contratos que se han llevado los clientes de Politank. Y créanme, hay un montón de pleitos radicados también. De hecho, hay uno que no se mencionó ahí, que está en educación, que es una subasta, o no una subasta, un contrato de 2.200 millones de pesos. Sí, está ahí. Busquen lo que está ahí. Que está bajo alta sospecha también. Y está ahí. Que la prensa no le da la gana de soltarla. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que cuando les digo, le hice esa relación, no es que esto es nuevo y de momento hay alegaciones de corrupción. No, esto viene, hay un tracto, hay un historial, hay un patrón de procedimiento irresponsable, negligente, mendaz y corrupto, de más de 20 y pico de escándalos, sin contar los potenciales escándalos individuales que pudieran surgir, tanto de empresas como de funcionarios que picheaban y cachaban, como de funcionarios que no hicieron su trabajo, como de funcionarios que se dejaron mangonear y donde hay envueltos fondos federales. Esto no es juego. ¿Qué va a pasar? Yo me imagino, conociendo la patología psiquiátrica de Fortaleza, que estarán desesperados por fabricarle un caso a Tomás Rivera Schatz y pedirán que el FBI lo investigue. Y Rivera Schatz, el FBI lo lleva investigando hace 26 años, por lo menos. Y hasta ahora, buena suerte con esa. Y la prensa, 20 y pico años. Los Federales Rangel le han hecho 20 colonoscopías al tiburón. Buena suerte con esa. Aparte que el tiburón no se quiere pana. Pero los que tienen que perder son los que están al otro lado. Los que tienen que perder son los que están al otro lado. Y ya hemos visto una propensidad aquí de tratar de fabricar casos. Ese es el balance. Si resultara que una cuarta parte de lo que se alega en ese pliego es verdad y constituye casos de corrupción y hay que hacer referidos al FEI o al FBI, al señor Domenech no le cabrá, no tiene otro remedio que renunciar, salvo que tenga el número de la gobernadora. Esa es una realidad que está ahí. Y una vez salgan de Domenech, no se resuelve el problema de la mala administración, de los embustes, pero el partido, representado a través de la mayoría parlamentaria, habrá hecho su trabajo y podrá entonces hacer los ajustes en las candidaturas necesarias para decir el partido hizo su trabajo. Contrario al Partido Popular, que lo amapucha todo, como el caso del alcalde bellaco de allá. Ustedes saben que el partido habrá hecho su trabajo y cumplió, saneando a los propios suyos. Ahora, si Rivera Schatz no prueba nada de lo que está aquí, el pueblo le pasará factura, como casi le pasa factura en el año 12. Esa es la que se juega. Y claro, el riesgo de que las autoridades pertinentes con conexiones en la federal le ajueten una investigación federal, que también es posible. Todo es posible en la dimensión desconocida.
Por eso les digo, ahora, fíjense otra cosa antes de terminar. Aquí no se trata, hasta hoy, de un alcalde corrupto, grande del PNP. El único que tiene la neblina encima es el de Cataño, y ese viene de antes. No hay ningún legislador del PNP, tampoco bajo investigación. El problema aquí es el Ejecutivo, donde está el PUS. Y ustedes pueden ser leales a la gobernadora y a Domenech. Le tienen que ser leales. Y a la estadidad. ¿Qué vale más? ¿La estadidad o Domenech? ¿Qué vale más para ustedes, PNP? ¿Su partido o la gobernadora? A los políticos que me están escuchando del PNP, alcaldes y legisladores, este es el tipo de problema de corrupción que ha tumbado gobiernos PNP. Tumbó a Rosselló, tumbó a Ferré, con el caso de la Cruz, tumbó a Carlos Romero, tumbó a Ricardo Rosselló, a Pierluisi no hubo un caso de corrupción y tumbó a Wanda Vázquez. La corrupción ha sido mortal para el PNP, por lo tanto tienen que buscar el antídoto y el único antídoto es hacerlo ellos mismos. Yo no estoy diciendo que en todos estos casos hay corrupción. Lo que sí estoy, y hay una presunción de inocencia de todas las partes mencionadas, todos los presuntos implicados en corte. En la opinión pública, un gobierno de cabildero apesta a traste y atrás te apesta. Con eso cierro la intervención y vengo con el panel con otras noticias. Va a venir a regresar a la nación y ayer asesinó entre ellos un atleta olímpico por haber protestado. La Guardia Revolucionaria asegura que tiene más misiles. El gobierno de Estados Unidos e Israel dicen que se están agotando los misiles y también aseguran que van a haber ataques en parques, estadios, centros de concentración de ciudadanos de a pie en todo Estados Unidos y en Europa. Así que esa es la situación mundial. Se anticipa que el petróleo se pueda trepar en 180 el barril bien rápido. Dos cosas de esto. Esta guerra no va a terminar en 2 o 3 semanas, ni va a terminar en abril ni en mayo. Esto es una guerra para largo. Y mientras más se escale, más se atrincheran los ayatolás y el problema de las armas nucleares queda irresuelto. Eso es uno. Número 2, el precio del petróleo. Yo ayer, la guagua mía, yo la llenaba con 30 pesos. Ayer me costó $54. Yo estoy seguro que todos y cada uno de ustedes están pasando. Ahora imagínense, si ese barril que está hoy en 110 se pone en 180, llenar el tanque me va a costar a mí 100 pesos. Y a usted, sabrá Dios cuánto, si usted tiene una Tacoma o una traga gasolina, todo lo que da, 200 pesos. Y obviamente esto tiene unas consecuencias nefastas para el Partido Republicano que tiene esperanzas por lo menos de ganar el Senado. Así que con eso los dejo y empiezo contigo, vamos, Alan, porque las noticias son muchas hoy. Definitivamente, Luis, primeramente muy buenas tardes a ti, a toda esa audiencia que nos escuchan de La Mirilla, a ti todos los días de lunes a viernes y este
este panel de los viernes de Happy Hour. Saludos a Falfo, que está aquí conmigo, y excusamos a Breida, que lamentablemente pues por razones profesionales pues no va a poder estar aquí con nosotros. Mira, Luis, están pasando muchas cosas y lamentablemente mientras en Puerto Rico están todos enfocados en peleas mezquinas y pequeñas y cosas pues que la realidad no deberían ser lo más importante. En el mundo están pasando muchas cosas y en este momento Donald Trump simultáneamente está trabajando con 3 países que hacía mucho tiempo que había que meterle mano, y todos están combinados porque comenzó con Venezuela y buscando pues cómo le daba la libertad petrolera a Venezuela para que pudiera llegarle al pueblo el dinero y acabar con el narcotráfico, el cartel de los soles, protección al Caribe y a Estados Unidos. De la misma forma, Cuba tenía como colonia Venezuela, de donde pues traían gratuitamente el petróleo. Venezuela se convirtió en su respirador artificial luego del bloque soviético acabarse. Y la realidad de lo que estamos viviendo es que Irán era un protagonista también, porque las izquierdas radicales socialistas salvajes del mundo están unidos con estos fanáticos ayatolas religiosos islámicos terroristas que odian al pueblo de Israel y Estados Unidos, odian el capitalismo y odian a los cristianos. Y todos se han unido por ese odio contra Estados Unidos y contra el pueblo de Israel. Y la realidad, tú lo acabas de decir, Luis, este grupo islámico fanático, estos ayatolas, amenazaron ya a su pueblo, mataron a más de 40,000 personas en manifestaciones y amenazaron que el que se lanzara a la calle iba a ser aliado americano y de Israel y los iban a matar la policía en las mismas calles. Vemos cómo están ejecutando, tú lo acabas de decir, ahorcaron a este joven luchador olímpico, amenazaron y secuestraron a los familiares del equipo de fútbol de Irán que se iban a quedar en Australia, le dieron asilo y se fueron porque les secuestraron a las familias y las iban a matar si no volvían. Y ya sabemos lo que le va a esperar, a menos que suceda algo en las próximas horas, en los próximos días. Pero tú lo has tocado muy bien. La diferencia de Cuba, que ya se arrodilló, de Venezuela, que se arrodilló, es que Irán es un grupo fanático, religioso, islámico, terrorista, que tienen a grupos terroristas en el mundo como Hamas, financiándolos para con eso ir en contra de Israel, de Estados Unidos. Todo esto, sencillamente, o sea, tú sabes que yo estoy en contra de la guerra, estuve en contra de la guerra, pero una vez te metiste, tienes que acabarlo. Claro. O sea, no hay manera. ¿Y cómo hacerlo? Con el menor costo de vida y el menor costo para los consumidores, eso es otro cuarto de hora. Quiero hablar también, con Falfo. ¿Te fijaste que el Bad Bunny de Cuba sacó un fusil y va a pelear a los 80 años para defender la revolución? Me refiero a Silvio Rodríguez. Qué triste. La revolución cubana se sostuvo por la contribución de los artistas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que hicieron campaña a favor de los Castro y le prometieron con una nueva trova, una nueva patria. ¿Ok? Lo que es Bad Bunny para Puerto Rico hoy, y Residente y Ricky Martin, fueron los Silvio Rodríguez y los Pablo Milanés de su época. ¿Ok? Grandes cantautores, tremendo talento, pero obviamente son hijos del régimen y padrinos del régimen. Y es una desgracia que a sus 80 años esté Silvio Rodríguez jugando de cipayo todavía de un régimen de asesinos fracasados. Empieza por ahí. Mira, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema que a mí me apasiona porque, como todo el mundo sabe, yo soy bien fanático de la música. Antes de empezar, quiero darte un saludo, darle un saludo a Alan y un saludo a Breida, que en el día de hoy no pudo estar con nosotros. Y hablando de la música, te han enviado un saludo el cantante Mikey Rivera, que aunque obviamente tú sabes que no comulga contigo, no se pierde tu programa, y me dijo que te enviara un saludo. Así que... Pero podemos ir a la misma
iglesia, pero compartir el mismo vino. Exactamente. Podemos ir a iglesias distintas. Oye, y me dijo que no se perdía tu programa, que todos los días te escuchaba religiosamente, para que tú veas. Y al final el Dios es el mismo. Por eso es así. Pero, a lo que voy es lo siguiente. Tú tienes que ver también, y yo creo que esto es un elemento importante para entender, ¿verdad?, de dónde vienen estos artistas. Y la realidad es que el que sabe un poquito de la historia artística de Silvio Rodríguez sabe que la Revolución Cubana lo hizo millonario. Por eso está haciendo lo que hace. Por eso hace lo que hace. Y yo no, fíjate que no critico, de hecho, voy a decirlo, como cantautor, Silvio Rodríguez es uno de mis cantantes favoritos en el aspecto artístico. Pero la realidad es que en la revolución, y como tú dices, ese movimiento de la Nova Trova lo hizo millonario. Entonces, para Silvio Rodríguez es bien fácil, a sus 80 años, apoyar la revolución, porque como él es un bendecido de la revolución, él puede salir de Cuba cuando le dé la gana. Y se monta en un avión y se va a España, o se monta en un avión y se va a México, o se monta en un avión y se va a Latinoamérica. Pero ya no es lo mismo. Fíjate que hasta grandes figuras como era Fito Páez, como Sabina, ¿ok?, como Ana Belén, han tomado distancia y dicho no. Pues esto claro. no es lo que nos prometieron y se acabó. Pero, oye, y yo te aseguro a ti que Luis Eduardo Aute, perdóname, si hubiese estado vivo en el día de hoy, hubiese tomado y el otro es Rubén Blades, que tomó distancia también. Por eso, de lo que era y de lo que siempre ha sido, pero cómo se ha radicalizado aún más la revolución cubana, que es lo mismo que pasa con Irán. O sea, aquí, y yo creo que el problema fundamental, ¿verdad?, como tú muy bien dices, uno puede estar en contra o a favor de la guerra, pero y obviamente hay un problema, o sea, hay una cuestión de logística. No puede haber una declaración de guerra contra Irán si no hay una aprobación del Congreso. Así que es más complicado, y obviamente Trump lo que está haciendo pues tiene recursos más limitados. Independientemente, esto es un aspecto técnico, o sea, yo no estoy hablando del aspecto ideológico de si estamos a favor o en contra de la guerra. Pero yo quiero, ahora. O sea, fíjense que hago la comparación porque es idéntica. O sea, estos artistas cantautores funcionan como el artista, como el flautista de Amelín. Money Talks. Y se van de todo el mundo con la música, prometiendo villas y castillas, todo lo que da. El día que llegue a la República de Puerto Rico, ni Bad Bunny, ni Residente, ni Ricky Martin van a mantener a Puerto Rico, ni Cani García. Pues claro que no. Eso, ¿ok? Son más americanos que Washington. Ellos vivirán como reyes en los enclaves de lo que sea la oligarquía de la república en su tiempo, pero el resto de la población estará en miseria. Pero ¿dónde vive Ricky Martin? ¿Dónde vive Residente? Bueno, Ricky Bad Bunny, Martin todos en Miami, viven. y tiene una casa también en Luquillo, no, en Dorado Beach. En Dorado Beach, donde no puede vivir todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero no vive en Puerto Rico. Ricky Martin no vive en Puerto Rico. Residente no vive en Puerto Rico. Las de aquí las tienen para traer los panas y hacer fiestas acá. Cani García vive en Puerto Rico. Bad Bunny vive en Puerto Rico. Ahora bien, sí, Bad Bunny vive en Puerto Rico. Oye, vive en Puerto Rico. Tampoco vamos, o sea, él vive en Puerto Rico. ¿Cuántos días al año? Ahora bien. Pues no importa cuántos días al año. No importa cuántos días al año. Su residencia principal es Puerto Rico. Eso, o sea, eso es innegable. Ahora bien, Bad Bunny hace un video, ¿verdad?, con los incentivos del gobierno, que todo el mundo se acuerda, de 22 minutos, sobre la crisis de vivienda en Puerto Rico. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuántos proyectos de vivienda asequible ha auspiciado Bad Bunny en Puerto Rico? Y va a ser la República. Por eso, pero... Que no sean bohíos de taíno. Por eso te digo, pero aquí hablamos y él se llenó la boca diciendo que la gente de Puerta de Tierra está siendo desplazada por intereses, ¿verdad? Y por la gente que viene de afuera, y hacemos la canción de lo que le pasó a Hawái. Oye, y la canción de lo que le pasó a Hawái, ¿verdad? Y todo el mundo se emociona. Bueno, y ¿verdad? ahora viene la película Puerto Rico. Por eso. Y él ha desplazado Por a eso. gente en California, en Florida, en Nueva York. A lo que voy es lo siguiente. La pregunta es,
¿Dónde están los proyectos de vivienda asequible para la clase media baja y baja en Puerto Rico, auspiciados por Bad Bunny? O los conciertos gratis en Puerto Rico, todos gratis para O sea, el pueblo. ¿dónde están? Ay, la canción bonita y al que le guste, perfecto. Oye, y yo fui al concierto y como producción estuvo espectacular. Porque yo sé separar una cosa de la otra. Pero el problema es que lo que la gente no tiene que ver es que se quedan en la palabrería, se quedan en vamos a hablar, pero nadie ejecuta lo que dice. Lo mismo es Chávez, Fidel Castro, todo, bla, bla, bla. Porque es todo, vamos a hablar, vamos a pintar este escenario, vamos a hacer que todo el mundo se vista de jíbaro, que se ponga la amapola, que digan que es una flor de maga, que mucha gente no sabía diferenciar lo que era una amapola y una flor de maga. Ujú. Que mucha gente decía que estaba vestido de jíbaro y en verdad estaba vestido de gaucho argentino, ¿verdad? Porque aquí hablan de cultura, pero yo soy un estadista, pero yo me preocupo por conocer la cultura puertorriqueña y saber lo que significa ser puertorriqueño. No es lo que diga Bad Bunny, ser puertorriqueño significa mucho más. Y entonces, ¿dónde está la ejecución de esta gente? Y lo mismo pasa en Cuba. Voy a escribirle una canción para apoyar a la revolución cubana. Falfo. Y estás apoyando al Bueno, pueblo. espérate, Silvio espérate, Rodríguez. espérate. Falfo, tengo René que hacer- Pérez, que dijo que Puerto Alan. Rico era plano. Alan, tengo que parar. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, el problema de la corrupción en la administración, ¿se lleva o no se lleva de frente el PNP? ¿La podrá limpiar la legislatura? Esa es la pregunta. Los últimos dos escándalos esta semana, además de los descritos en la interpelación, son los de un secretario de corrección acusado de hostigamiento sexual y tiene varias querellas de acoso. Por mucho menos que eso, vuelan de sus puestos a funcionarios. Pero parece que esta gobernadora después tiene un favoritismo por lo que es los hombres agresores. Y no es Rivera Schatz. Lo otro es el de la subsecretaria, que la prensa no ha querido sacar más detalles fuera de lo que se dio en Cacú, pero es otro escándalo mayor. Yo le voy a hablar a ustedes, Alan y Alfonso, como estadista, lo que me preocupa. El pliego de preguntas, 72 preguntas, que levanta Rivera Schatz, que envuelve 12 agencias, 4 o 5 funcionarios y 2 empresas, es tan amplio que 2 o 3 de esas que sean ciertas, entre conflictos de intereses, todo lo que da, particularmente en programas pagos con fondos federales, acabarían de rematar la reputación que tiene Puerto Rico en Estados Unidos de ser una jurisdicción totalmente corrupta, un barril sin fondo. Y eso daría al traste los actos impropios, los actos ilegales. Retrasaría la estadidad todavía mucho más. Obviamente hay que hacer lo que hay que hacer. La corrupción hay que combatirla, y máximo si la combate el propio partido mayoritario. Pero más importante aún, Donald Trump está a ley de un pelito para mandarnos para la independencia. Yo no dudaría que Donald Trump esté negociando tras bastidores, de alguna manera, deshacerse de Puerto Rico. Y el día que eso pase, la isla se vacía. No le quepa, o sea, al instante. Y esta cosa, este tipo de situación, porque es tan detallado lo que está dando Rivera Schatz. ¿Cuáles son las posibilidades de que algunas de esas sean actos reales de corrupción? Yo no sé. Va a depender de lo que desfile en las investigaciones, porque esto no termina con la interpelación, esto empieza con la investigación.
¿Se acuerdan las vistas del Cerro Maravilla que empezaron en el 82 y terminaron en el 93? Bueno, pues este es el tipo de asunto vital donde hay no millones, billones envueltos, que pudiera dar al traste con que le cierren la llave a Puerto Rico en fondos federales, con que nos saquen. Esa es mi preocupación. Tómenlo por ahí y empiezo ahora con Alfonso. Mira, yo creo que, ¿verdad? Más allá, voy a valorar el aspecto técnico de las preguntas del presidente del Senado al secretario de la Gobernación. Y ¿verdad? De lo que pueda pasar el martes en esa sesión plenaria, sesión total, donde está citado el secretario de la Gobernación. Mira, cuando tú ves las preguntas y tú ves la especificidad, porque yo entiendo que hay unas que están amplias, pero hay unas que van a situaciones específicas dentro de agencias específicas, como tú muy bien mencionaste. Definitivamente, como mínimo, dentro de esas mismas agencias, le está llegando información al presidente del Senado de que, aquí hay algo que no huele bien, ¿verdad? Yo no sé. Al punto hasta la bitácora de entrada. Por eso te digo, o sea, que de las mismas agencias, el presidente del Senado se está nutriendo de información. Oye, que puede ser que sea cierta, puede ser que no. O sea, definitivamente yo no sé lo que va a pasar de aquí al martes, pero pues yo espero que el secretario vaya con las contestaciones a las preguntas y que eso no genere nada más allá de lo que pueda pasar el martes. Pero definitivamente vemos que hay una serie de información que el presidente del Senado tiene en sus manos que genera esas preguntas. Y acuérdense que el problema fundamental aquí es que la política no es un juego de acción, es un juego de percepción. Y si la gente percibe, ¿verdad?, que tú, de alguna manera u otra, estás abusando del poder para beneficiar a unos, aunque no sean verdad, ese problema de percepción te puede traer problemas mayores. Se convierte en realidad la percepción. Se convierte en realidad, aunque no sea verdad. Aunque sea percepción. Aunque sea percepción. Entonces, vuelvo y digo, hay que hacer una recomposición de tiempo y espacio, verdaderamente, no tan solo qué le conviene al gobierno, qué le conviene, como tú muy bien hablas, al ideal de la estadidad, o sea, cómo nos vamos a mover de adelante. Yo estoy genuinamente preocupado porque yo pienso que esta semana se cruzaron unas líneas que no debieron haberse cruzado, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa, y fíjate, yo te voy a decir algo, Dávila, aquí es que nosotros tampoco dejamos perder las oportunidades, porque a mí viene el presidente Trump a decirme que Puerto Rico es una jurisdicción corrupta y yo le voy a decir, no, papá, el caso de corrupción más grande, donde se desviaron $1 billón en fondos federales, 1.6 billones de dólares en fondos federales para beneficiar a alguien, fue por FEMA. Correcto. Que es una agencia federal. Y no fue Whitefish, fue Cobra. Fue Whitefish, fue Cobra la que estaba repartiendo el bacalao, como dicen por ahí. Entonces, o sea, pero a veces nos ensimismamos tanto, como dice Alan, en la pelea chiquita, que nos olvidamos que fuera de Puerto Rico pasan cosas que afectan a Puerto Rico, entonces no nos preparamos. Y el problema fundamental de estas peleas, ¿verdad?, de estas peleas a nivel local, es que trastocan muchas cosas que están pasando, entonces no nos preparamos para lo que viene de allá afuera. Como tú muy bien dices, miren, el Senado tiene una responsabilidad constitucional de investigar. Y yo pienso genuinamente que la gobernadora, en su respuesta, ha estado mal asesorada,
porque eso era tan fácil como una llamada telefónica. Ok, ¿qué tú quieres? Vamos a ver qué yo te puedo dar, qué yo no te puedo dar. Yo no me estoy negando a ofrecerte la información, pero tengo reparos con esto y con esto y con esto. ¿Cómo podemos negociar para que tú cumplas, ¿verdad?, con tu labor investigativa como Senado, y a la misma vez yo salvaguarde los privilegios gubernamentales que están constituidos en la, ¿verdad?, que se encuentran en la Constitución y que la jurisprudencia ha establecido? Lo que pasa es que, como nos quedamos en la pelea pequeña, pues ya el tiempo de negociar, el tiempo de hablar pasó. Y esto sí puede traer repercusiones. Yo no sé, ¿verdad? A nivel político, un día puede ser un mes, pero definitivamente, ante todo lo que está pasando, mínimo, depende de lo que pase en esa interpelación, la Junta va a poder ir a Washington y decir, ve porque es que no nos podemos ir. Porque mira lo que está pasando en Puerto Rico, nosotros tenemos que estar ahí velándolo. Tu visión como estadista sobre esto. Pues mira, Luis, quiero tocar ambas vertientes, que me permita. Has traído y has enlazado dos temas: lo que está sucediendo en Puerto Rico con el gobierno, que abrumadoramente el pueblo de Puerto Rico se lo dio al Partido Nuevo Progresista, y lo más importante, lo que debe ser el norte del partido y el norte de todos, que es la estadidad. La realidad es que tú lo acabas de decir. En un momento dado, don Luis Aferré, cuando vio que el Partido Estadista Republicano prácticamente era un country club y la razón de ser de conseguir la estadidad no estaban enfocados en eso, decidió hace 67 para 68, en agosto serían 68 años, fundar un nuevo partido. Se fueron de lleno al plebiscito del 67 con una excelente participación que estadista, aunque perdió, pero muy buena. Y luego, aunque es producto también de una división en el Partido Popular, gana don Luis Aferré la elección y comienza la historia del Partido Nuevo, que Carlos Romero la consolida con el primer triunfo real grande en el 76. Y de ahí lo demás historia. El PNP se ha convertido en el partido que gana o pierde él solo las elecciones. ¿Y qué está pasando ahora? Que lamentablemente para unos sectores los contratos, el dinero y administrar la colonia, que el PNP la ha administrado mucho mejor que el Partido Popular, se ha convertido en la razón de ser y no el ideal. Y ya hay 4 mandatos desde el 2012 hacia acá a favor de la estadidad. Es política pública de Puerto Rico. Se deberían asignar todos los dineros del mundo y estar trabajando todos los funcionarios electos en la nación para crear la crisis, igual como hoy el tema de Irán y el de Venezuela y el de Cuba, que Marco Rubio sí se va a encargar de que Cuba deje de estar en esa dictadura y se convierta en algo atado a Estados Unidos. Y eso le va a quitar atractivo a Puerto Rico. Y aquí estamos en la pelea chiquita del presupuesto colonial, de lo que quiere la oligarquía. Los mismos que 5 organizaciones aquí controlan todo lo que entra y se ganan como broker las comisiones. Y por eso todos los precios aquí no es las leyes de cabotaje ni nada de esto. Es todo lo que con don Luis Muñoz Marín se montó aquí y beneficia a un grupo oligarca. Y Luis, el Partido Popular prácticamente desapareció y se convirtió en un partido regional de alcalde. Que ahora el nieto es la esperanza de la oligarquía, pero el PNP con todo esto que está sucediendo, aguantaron un verano del 19, pero el verano del 19 no era nada lo que estamos viendo hoy. Y aquí lo que se afecta es el ideal de estadidad. Hay una tendencia, primero, a sobrevalorar las capacidades histriónicas y políticas de la gobernadora, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y decir, ella está invicta. Y segundo, a sobrevalorar lo que es la defensa del moriviví, que es el PNP puede cambiar de jockey y ganar todas las elecciones, que se requiere mucho más. Aquí hay un elemento de desgaste muy grande. Luis. Pero me preocupa seriamente, y yo coincido contigo que la marca de Lela es la oligarquía, o sea, no te quepa la menor duda. Pero el problema es que esto nos puede llevar mucho más allá de Lela. Luis, déjame añadir algo.
Y Falfo tocó algo bien importante. En estos momentos, los programas de salud que se garantizaron por 5 años, el próximo año los perdemos. Y como vemos, no tenemos comisionado residente. El embajador de Puerto Rico está dependiendo de Jennifer. Igual que cuando teníamos a Alejandro de gobernador, dependían del comisionado Pierluisi. Porque es que no saben gobernar, ni ser comisionado, ni nada. Okay, voy con Falfo. Alfonso. Mira, yo creo que el problema fundamental, más allá de como tú muy bien dices, o sea, yo creo que es un problema de marca. O sea, cuando tú ves cómo se está moviendo la gente y tú ves la opinión de la gente, no de los opinion makers de la radio ni de nosotros mismos, porque nosotros hacemos análisis basados en lo que creemos y nuestros propios, ¿verdad?, ley de vida y nuestros prejuicios y, o sea, nuestra hoja de vida. Pero yo creo que la gente poco a poco se está alejando de lo que es la marca de los partidos, ¿verdad? Y eso sí, definitivamente, lo que tú hablas del desgaste, de lo que es la marca, jóvenes. Por eso, especial los jóvenes, del desgaste de la marca, de esa época de abrazar la bandera de la palma, de la pava, inclusive. O sea, ya esa época pasó o está pasando. Y entonces estos nuevos votantes se enfocan más en quién está trabajando, quién está haciendo el trabajo, quién yo siento, a veces por las razones equivocadas, pero quién yo siento que puede mejorar mi calidad de vida y quién yo siento que me puede resolver los problemas. Falfo, y se dejan llevar mucho por la percepción, por eso te estoy aunque diciendo, no sea realidad. Eso es lo que te estoy diciendo, se dejan llevar por la percepción, pero la base del pensamiento es: yo quiero votar por el que venga a hacer las cosas bien. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Pues sabemos que definitivamente hay unos factores que no necesariamente van al área sustantiva de quién está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sabemos que somos, ¿verdad? Lamentablemente esta sociedad cada vez se vuelve más impresionable por los artistas, por los llamados influencers. Ahí entra el populismo. Pero la base es: yo quiero votar por el que venga a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este tipo de situaciones, pues definitivamente la marca del PNP sufre un cantazo, y es la verdad. O sea, independientemente usted esté de un lado, del otro lado, sufre un cantazo. Por eso es algo que nos tenemos que recuperar. Por eso es tan urgente, por eso es tan importante que el PNP se limpie solo. Es decir, quien único, o sea, es preferible que el PNP se limpie y ahora, desde adentro, aun cuando tenga que llevarse adelante a sus corruptos, en todas las posiciones, a que lo hagan los federales y que lo haga el Partido Popular. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, y ahora te voy a decir yo algo, ¿verdad? Y vamos a hablar con la verdad. O sea, si alguien tiene la capacidad de reinventarse y limpiarse, ha sido el PNP en muchas ocasiones. O sea, en muchas ocasiones. Y con éxito. Uh-huh. O sea, que la capacidad como institución la tenemos, pero yo quiero, ¿verdad?, ir un poquito, retrotraerme al análisis que hacíamos en el 2023 aquí, y era cuando hablábamos especialmente de la demografía y hablábamos especialmente de cómo se está cambiando el panorama electoral demográfico en Puerto Rico. Nosotros siempre hablábamos que el hecho de que el PNP barriera en las elecciones del 2024 no necesariamente significaba que el orden del bipartidismo volvía y que el PNP podía ser entonces esa fuerza imparable de cara al 2028, al 2032. Y eso lo hablábamos aquí y decíamos, hay una seria preocupación de que por una operación matemática el PNP barra, como barrió en el 2024, por lo menos a nivel estatal, si no bien con las alcaldías no ocurrió, pero a nivel estatal barrió, y a nivel de la legislatura y del ejecutivo, exceptuando a la comisaría residente, y que mucho líder cayera en lo que caímos en el 2009 cuando Luis Fortuño barrió y cuando hubo ese copo electoral. ¿Qué pensábamos? No, pues que Luis Fortuño ganó por 225,000 votos. Y sí, Luis Fortuño tomó decisiones difíciles y sí hizo lo que había que hacer, pero habían unas zonas que no se atendieron con la premura que se tenían que atender, y eso resultó en una derrota en el 2012. Y la realidad fue que Aníbal perdió por 225,000 votos. Óyeme, y Fortuño ganó. Porque sí, pero por eso fue así. Si tú ves el análisis
cuando Fortuño se tiró a la calle, redujo la ventaja. Y esa elección se perdió por punto bicicleta. Perdió por 11,000 votos. Que conste que en esa elección, que al igual que la de Pierluisi, no hubo la corrupción no fue un factor. No fue un issue, no. No fue un issue, eso hay que entenderlo. Pero aquí sí, si el PNP no limpia la casa ahora, la corrupción los mata y los liquida para siempre en el año 28. Luis, no tienen otro remedio. Pero el problema que tenemos, Luis, es que, como dijo Falfo, ya se han metido una percepción y yo creo que fue directo al presidente del Senado cuando le envía lo que le envió al secretario de la Gobernación, es para... No es que ahora diga que tiene que prepararse, porque se supone que él no recibiera nada y tenía que llegar allí y contestar, pero es que le ha puesto todo eso en la mano para que sepan por dónde viene todo, y que todo es percepción, pero el problema es que cuando es en contra del PNP, la percepción se convierte en realidad y esto va a afectar en educación, otra en cosa, salud. Mira. A mí me preocupa la pelea de dos personas. La cuestión aquí de tener alicates que eran empleados de Politank o cabilderos de Politank metidos, injertados, lo que se llama embedded en el gobierno. Me preocupa, primero, el aumento de 84 millones de un año nada más en contratos para los clientes de Politank te abre los ojos. Pero aparte de eso, estamos hablando de programas federales donde está Medicaid envuelto. Exactamente. Estamos hablando de programas federales de reconstrucción en acueductos. Estamos hablando de un ACES que está también pago por programas federales. Los de educación. Correcto. ¿Ok? Estamos hablando de AFAF y prepa, donde hay dinero de reconstrucción a todo lo que da. Estamos hablando de bonistas que están metidos o abogados de bonistas dentro del gobierno, habiendo representado las dos partes. Estamos hablando de lo que es empleados de relaciones públicas empujando causas de Politank y trabajando para el gobierno a la misma vez. El caso de Eduardo Soria también amerita atención. O sea, señoras y señores, esto es AFAF, Coltré. Estamos hablando de agencias que están federalizadas para todos los efectos prácticos porque trabajan con fondos federales. Luis, y si les molesta lo que pase que en el Senado, a mí no me preocupa tanto como lo que van a hacer los desgloses, porque van a ser desgloses para el FEI y desgloses para lo federal. ¿Okay? Y si les molesta que Trump diga que hay corrupción en Puerto Rico, lo más feo es ver que en una misma administración del mismo partido estén dando a entender o dando una percepción que a lo mejor no es cierta de que hay corrupción. Bueno, oye, y se les advirtió. Bueno, sí. Y es que volvemos a lo mismo. Mira. Y aquí a veces, el ego es tu peor enemigo. La pajita en el hombro. Eso mismo. Eso es lo que está pasando entre esos dos. Túmbame la pajita. Por eso no se sientan y se reúnen. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un momento, ¿verdad?, que tú tienes que pensar en frío. Y al final del día, que por lo que empezó ¿verdad?, muchos issues que pasaron, pero que empezó esto, la realidad es que el Senado tiene un deber constitucional de investigar este tipo de asuntos y lo puede hacer. Así que cuando pasan estas cosas, tú tienes que tomar un step back, como dice con madurez, con madurez y decir, ok, esto lo podemos hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Y tú, oye, y esto, lo que yo estoy diciendo no es ilegal. Y no tomarlo personal. Y no estoy diciendo ilegal, pero tú te sientas entre rama legislativa. Eso se llama checks and balances. Correcto. Ok,
¿Qué es lo que tú quieres buscar? Sistema republicano de gobierno. ¿Tú quieres esto? Pues mira, yo te voy a dar esta información. Con esta información tengo reparo. Con esta no te lo puedo dar por X, Y, Z, Y. Y tú sabes qué, Dávila, al final del día, vuelvo y te digo, yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar. Pero ya hay un gran daño hecho. Claro, yo no sé lo que va a pasar el martes. Y oye, tampoco es ilógico pensar, ¿verdad?, que si la gobernadora y el secretario de la gobernación llegaron al poder, van a querer rodearse de gente que tenga un compromiso con ellos y que sigan la política pública. Lógico. Eso es normal. Posiciones Eso es de normal confianza. Y es lógico. El problema fundamental aquí es que cuando tú ves la línea de preguntas, es que definitivamente, oye, hay unas sombras que se tienen que contestar sobre cómo esa gente llegó. No porque llegó, no es porque no tengan la capacidad, es cómo esa gente llegó a donde llegó y cómo ese aumento en la contratación se dio. Y yo creo, ¿verdad? Y mi consejo para el Ejecutivo es, mira, vamos a respirar, vamos a tomar, si digo vamos, sino como si yo estuviese ahí, yo no estoy ahí, pero gracias a Dios. Tómense unos 5 minutos de respiro. Y este tipo de situación no se pueden ver emocionales, se tienen que ver en frío. Y hay que tener una contestación. Alfonso, hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad. Y perdona que te utilice a ti de ejemplo. Cuando tú tuviste la violación de tránsito porque te habías bebido un poco y te dieron un ticket, ¿verdad? Y tuviste eso. Tú habías renunciado a las 6 de la mañana. A las 7:15 de la mañana. Y el accidente fue a las 2 de la mañana. Hizo lo correcto para evitar las distracciones. Tú hiciste lo correcto para proteger a tu gobernador. Correcto. Y proteger a tu partido. Después, obviamente, la vida continúa. No hay nada malo. No serás el primero que coge un ticket de esa naturaleza. No es un delito. No hubo accidente, no pasó nada. No cometiste, ya está. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Yo hubiera esperado explicaciones mayores. Lo que pasa es que aquí, primero hay dos cosas. Hay un silencio sepulcral en el PNP. Nadie sale a defender la gobernadora porque todos deep down saben que aquí hay gato encerrado y que han recibido de alguna manera tanto alcaldes como legisladores querellas del favoritismo. Hasta la Cámara está calladita. Y todo lo que hay. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo otro, obviamente hay mucho temor por las represalias. Claro. ¿Ok? Por las represalias. Desgraciadamente, la cochina colonia esta se ha convertido en un país parasitario. De alguna manera u otra, todos, el más o el que menos, depende del gobierno socialista que tenemos, acaparador y gordo. Y por lo tanto, son las habichuelas. Y yo puedo entender eso. Pero el parasitarismo no debe impedir que la gente diga, caramba, ¿sabes qué? Las habichuelas mías, particularmente aquellos que dependen de contratos o de empleo, están en juego. Si yo aquí no caigo en el lado correcto, voy a perder mi empleo en el año 29. Definitivo. O ¿no? mi puesto, o mi cargo. Pero el silencio es eso. El silencio es que todo el mundo sabe lo que se cocina en la olla. Y el silencio también responde a cuando tú ves las preguntas. Tú sabes que la información que tiene el presidente del Senado y que motiva las preguntas provienen de las mismas agencias. Bueno, él lo dijo ya. Por eso. Hasta del secretario de Hacienda habló directo. Y yo no quiero singularizar a ningún secretario porque no quiero poner, ¿verdad? En la ¿cómo lo dice? A mí no me consta, así que como a mí no me hay consta, unos que son lacayos de Domenech y hay otros que no. Hay un montón de muchachos y mujeres buenas, Susi Roy, te puedo hablar, por ejemplo, de tanto el DEC como lo que es Pritco, te puedo hablar del secretario de Hacienda, que es excelente, y obviamente el maracachimba de todos. Para mí, el mejor de todos, el comisionado de la seguridad. Joseph González. O sea, esta administración, y yo he sido muy justo, el secretario que yo veo, o secretaria, o jefe de agencia, que hace su trabajo
yo me quito el sombrero y le doy el reconocimiento. Este es el único programa donde las noticias positivas corren. Lo que pasa es que lo que está pasando, ustedes vieron la carga de escándalo que hay. Pero Luis, En un gobierno joven que no tiene ni 15 meses. Pero Luis, lo que es triste aquí es como ver, mira a Valerie cómo la sacaron, mira cómo utilizaron a Ciari, una gran funcionaria. Cuando le tocaron el callo al secretario de la Gobernación, ahí rápido la sacaron y todo, pero estuvo meses y meses y no pasaba nada. Entonces, lamentablemente, eso es lo que da a entender que prácticamente aquí el poder está en ese secretario de la Gobernación y que lo que toque a él es lo que va a hacer. Y yo creo que precisamente ese documento que el presidente del Senado envió en detalle, con la pregunta en detalle, que cuando uno las ve se preocupa porque a lo mejor no hay nada, pero como dice Falfo, abre a la imaginación, y si él está poniendo todo eso ahí es que por lo menos alguna información él tiene y la quiere quiere confirmar. Y la quiere confirmar. Esas preguntas no salen al vacío. No, para nada. No salen del vacío. Y le crea un problema a la administración increíble, porque ahora la realidad es que lo mejor que debería pasar es que el secretario de la Gobernación ni llegara allí. Pero es que si no llega allí, entonces está diciendo que va a estar peor, que se está escondiendo porque todo eso es verdad. Así que ya esto es un problema. Aun cuando vaya la gobernadora, van a decir que está encubriendo y que se está escondiendo en la faldeta. Que lo único que ella puede hacer es llegar allí, sentarse, ya no puede hablar. Pero la gobernadora, y me duele decir esto, pero pues ya también el comisionado residente lo dijo, la gobernadora no debería asistir a esa vista. ¿Sabes por qué? Porque al final del día, el Ejecutivo, ¿verdad? El Ejecutivo necesita ese elemento de que se llama plausible deniability, ¿verdad? Claro. Y como tú no sabes... Y como tú no sabes cómo explotar exacto. Como tú no sabes lo que pueda salir de esa vista... Por potenciales casos federales, donde ella no pueda alegar, yo no lo sabía, porque estaba alcahueteándolo y defendiendo. Luis, ahí tocaste. Por alguna razón, el presidente del Senado todos los días insiste, gobernadora, usted y el secretario de la Gobernación no es lo mismo, usted es la gobernadora. Por alguna razón, Tomás Rivera Chatz sigue diciendo eso. Este apegamiento de Jennifer González, que es totalmente ilógico, irracional. Lo único que me puede a mí dar una explicación, más allá de lealtad y devoción que ella le pueda tener y agradecimiento, es que el tipo tiene su número. El tipo tiene información que le puede hacer daño y ella le tiene miedo a Domenech. Mira, no, Dávila, y ahí yo tengo, ¿verdad? Y yo que estuve adentro, no necesariamente, y yo te voy a decir una cosa, o sea, estamos hablando de que independientemente, Dávila, la relación de la gobernadora con el secretario de la Gobernación es una relación de décadas. De muchos años, desde chiquito. Y yo te puedo decir que cuando tú te enfrentas a esa situación, acuérdate que, mira... Más razón para pedirle la renuncia. No, pero espérate, si es mi amigo y es de décadas, yo digo, Negrito, te quiero mucho, pero ¿sabes qué? No, tenemos que separar aquí y tú pues puedes dedicarte a tu profesión y a lo que vayas. Pero déjame acelerar, pero sí, entiendo eso que tú estás diciendo. Pero también, uno cuando está allí, por más alrededor de gente que tiene, estar solo en la cima, o sea, uno está solo en la cima. Y a veces uno también tiene que tomar decisiones y, como uno dice, morir con la gente que le ha sido fiel tradicionalmente. O sea, por eso yo te pero digo ya que esto no es un juego de morir políticamente. Esto es un juego que tiene una dimensión con cuestiones de violaciones de ley. Yo lo sé. ¿Okay? Yo lo sé. Es una nueva dimensión con fondos federales. Pero yo puedo, pero fíjate, pero ahora, ¿verdad? Viéndolo objetivamente, yo puedo entender por qué la gobernadora asume la posición de bunker mentality, porque yo sé lo que también es. Tú estás recibiendo ataques de todos lados y al final del día, oye, tú tienes también que demostrar que
tú vas a estar ahí para tu gente. Ahora. Hay que ver lo que va a pasar el martes. Y voy a hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa y venimos con el martes. Esta cuestión de lo que va a pasar, nosotros no somos pitonizos. Pueden pasar muchas cosas. Yo creo que el consenso es que el hombre no se va a presentar y ahí está la cosa. O que se pudiera posponer porque pide una prórroga y se la concedan, que también es una posibilidad. Pero fuera de eso, yo creo que ya los topos están echados. Sí, dime. La realidad, Luis, yo no creo que pidan una posposición porque es que, como te dije, aunque yo puedo entender que legalmente sea una recomendación, pero la realidad es que él no se supone que haya recibido esas preguntas ni nada. Por ende, tú no puedes utilizar eso ahora para decir que necesitas un tiempo de preparación porque se supone que no te hubieran enviado nada y tú llegaras allí a contestar preguntas. Bueno, si no se va a presentar, tiene que tener radicado un pleito el lunes, de alguna manera, el o martes. El mismo martes. El martes o el lunes es día feriado. de fiesta, es verdad. El martes tiene que tener radicado un pleito. Feriado. El lunes es abolición de la esclavitud. Pero lo Sí. volvieron a poner. Es que tenemos 2 días de abolición. Está el federal, que Está es el Juneteenth de Day, Bill- en junio, y El de J.J. Biden que hizo y... No, Juneteenth, yo sé, Sí. pero yo pensé que ese lo habían, que el de la abolición de la esclavitud local lo habían cuando No, ese sí. lo consolidaron. Y ese es el día oficial de abolir y el otro es cuando estuvo el último esclavo Sí, el que Juneteenth, sacaron. el de exacto. Texas, cuando Texas- Exactamente, el último. Aprueba Correcto, la enmienda correcto. que elimina la esclavitud. Correcto. ¿Dónde estamos ahora? Ah, bueno, No, ¿dónde? Lo que va- ¿De qué va a pasar el martes? ¿qué va a pasar el martes? Pues mira, definitivamente yo creo que algo que está pasando, ¿verdad? En términos generales, positivo y negativo. Yo creo que positivo por lo menos, y creo que dentro de todo, Tomás Rivera Chats hizo bien en decir, de esto es que te voy a preguntar, porque ¿qué pasa? Ya no queda duda cuál va a ser la línea de preguntas, qué es lo que le van a preguntar, qué es lo que hay. El secretario pues va a tener su tiempo para prepararse y para tener unas respuestas a las preguntas que le están haciendo. ¿Cuál es el what if? Pues hay 2 what if. Uno, si ellos presentan una solicitud ante el tribunal, y de hecho, la pueden presentar el lunes porque ahora eso se presenta Bueno, es verdad. electrónicamente. Aunque no la miren hasta el martes. Pero aunque no Correcto. la miren hasta el martes, Tienes pero la razón. pueden mirar el lunes por la mañana, ¿verdad? El martes por la mañana, antes de que él vaya y pedir un auxilio de jurisdicción Eso es así. que paralicen hasta tanto, ¿verdad? Porque la realidad es que, oye, yo puedo entender que en estricto derecho pueda haber un planteamiento de privilegio ejecutivo, ¿verdad? Que por lo menos tú Que puedas... es válido. Que es válido y tú puedas decir, bueno, pues yo voy a comparecer, pero tiene que limitarse a esto, porque de aquí para adelante, pues entra dentro del privilegio ejecutivo. Y eso, ¿verdad? Vuelvo y te digo, no sé cuán... Eso no fue muy lejos con la cuestión de Por los eso que casos, te la estoy diciendo. progenio de Maravilla. Por eso que Se te las estoy diciendo, despacharon todas. Carlos Romero no ganó un solo caso Sí, en pero Maravilla. el para otro todos los tribunal, acuérdate que la composición de este tribunal, y yo te Lo voy a sé. decir una cosa, como yo siempre he dicho aquí, no importa cuán simpático o antipático sea el caso, los derechos se tienen que proteger. Siempre. Y si hay un planteamiento de privilegio ejecutivo, el tribunal lo debe ocultar, lo debe ver y debe establecer límites de hasta dónde llega el privilegio ejecutivo. Vuelvo y te digo, yo creo que aquí hay un choque, ¿verdad? No es que hay un choque constitucional, yo creo que, y partí de la premisa, el Senado está haciendo lo que tiene que hacer. El día, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Eso tiene un costo político. Y es Ahí es que yo iba. La Ahí gente va es a que decir, yo iba. Aquí hay chanchú. Esto es chanchú, lo están escondiendo, no quieren que Rivera Chats le haga la conoscopía. Luis, es peor todavía. Sí, Ahí no, es que yo iba. Oye, Si gana uno y pierde el otro, Oye. los dos son de la misma administración, del mismo partido. Oye. El golpe Oye. al partido y al PNP y al ideal Mira. es mortal. como yo dije, el Senado está haciendo lo que tiene que hacer, pero nosotros vivimos en un estado de derecho. Correcto. Y si el Ejecutivo, y aquí yo no estoy hablando, yo sé lo que tú estás hablando del juego político, pero a veces tampoco podemos caer por el aspecto político ¿verdad? En analizar de que si el Ejecutivo tuviese
un planteamiento de privilegio ejecutivo que yo creo que está finito, pero si lo tuviese, yo creo que los tribunales, ¿verdad? Ellos están en su capacidad Lo de deben levantarlo. atender. No es que lo deban atender. Yo pienso que el secretario debe comparecer con las contestaciones a las preguntas. Y yo también. Pero en estricto derecho, si hubiese un planteamiento, pues yo creo que los tribunales deben decir, y si hay algo que limitar dentro de lo que está haciendo el Senado, porque, repito, por cuarta vez, el Senado está actuando dentro de sus poderes constitucionales y de sus poderes investigativos. El Senado puede investigar prácticamente todo. Lo que pasa es que los privilegios limitan el alcance de lo que el Senado pueda preguntar y no pueda preguntar. Falfo, yo creo que realmente aquí, por lo que Tomás Rivera Chat está enviando todo esto, es para llevar un mensaje para que sepan que yo sé y puedo saber más de lo que se imaginan, y o te atreves a venir y contestas todo y aclaramos, o si no te atreves, renuncia y no llegues. No, y yo pienso también que, oye, las preguntas van dirigidas a eliminar cualquier planteamiento del privilegio ejecutivo, porque ya ellos están diciendo, no. Yo no te voy a preguntar aquí de todo, y yo no te voy a preguntar necesariamente de cosas que puedan estar o no bajo el privilegio ejecutivo. Yo te voy a preguntar de esto, yo te voy a preguntar de cómo pasó esto. De la le voy a traer otra cosa, déjeme decirle, tengo que traerle, esto no ha sido una semana fácil para la administración. Mire, no es solamente el escándalo Politank, la interpelación y el pico a pico entre la gobernadora y Tomás Rivera Schatz. Es la jueza presidenta en Media Tour para defender el monopolio de los populares sobre las ramas de gobierno judicial. Wanda Vázquez, desbarrada. Trump le ofrece la estadidad hasta Venezuela, aunque sea de chiste. Es una broma. Jennifer González reculó y entonces le quita las escoltas a Wanda Vázquez cuando la desaforan. Si no lo hubieran desaforado, no le quita las escoltas. La jueza Swain validó el cobro de las pensiones Viagra en la factura de energía eléctrica. La Junta prevé un Puerto Rico vacío dentro de 25 años. El litro de gasolina ya va por ¿cuánto pagaron ustedes esta mañana? 1.5 creo que yo pagué 95, pero ya está en 1.1, 1.2. Permiso. Yo pagué hoy a 1.17 porque mi carro echa gasolina premium. Cámbiese Jonker. La Cámara empieza las vistas y vuelve a no comparecer la familia de Ciari Pérez. Ni ninguno de los otros. Y el escándalo de hostigamiento sexual del secretario de Corrección y el escándalo de los acomodos de la subsecretaria de la Gobernación. Una semana bien dura para la administración. No, definitivamente. Y la realidad es que, como te estaba diciendo en el tema que sigue siendo tema, la realidad es que Tomás Rivera Chat, el presidente del Senado, todo lo que está montando es porque esta pelea, aunque se ve entre la gobernadora y él, pero esto es una pelea con el secretario de la Gobernación, y a quien él quiere sacar es al secretario de la Gobernación. Y todo esto está derivado a ver si ya lo logra y lo saca, y por eso es que le dice tantas veces a la gobernadora, no es lo mismo, no es contra ti, tú y él no es lo mismo. Y como tú muy bien dices, todas estas demás cosas que están saliendo, ninguna es buena. Todas reviven lo de la secretaria de Vivienda que renunció cuando tocaron al secretario de la Gobernación, y lo de la gobernadora constitucional, que cada vez que yo veo todas estas cosas me molesta tanto lo que pasó. Y ahí la gobernadora Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez tuvieron mucho que ver para que esa señora llegara a sentarse, la que dijo que la estadidad polarizaba, y después se fue y se sentó en Casa Blanca con el presidente Trump. Y miren todo lo que estamos viviendo. Alfonso. Mira, recomposición de tiempo y espacio. Cuando hay situaciones caóticas, lo mejor que tú puedes hacer es tomar un paso atrás, tratar de mirar desde afuera lo que está pasando y ver cómo desde la madurez, mucha madurez,
desde el pragmatismo, desde la sensibilidad y desde la inteligencia emocional. Y la empatía. Y la empatía, tú puedes hacerle frente a lo que está pasando. Falfo, al mal tiempo, buena cara. Bueno, pero es que, no, tú lo miras así, pero es que la realidad es, a veces tienes que hacer, ok, vamos a mirarlo en frío. Porque es que el problema fundamental Es verdad, es sí tiene que ser. que tenemos aquí muchas emociones envueltas y las decisiones emocionales Ese es el problema. normalmente no generan buenos Y resultados. orgullo. Y ego. Y aquí tenemos Y que... poder. Exacto. Y aquí tenemos que mirar las cosas en frío, ver qué es lo que podemos hacer para no seguir acrecentando la crisis y tomar las decisiones que haya que tomar, sean fáciles o sean difíciles. Las correctas. Las correctas. Las que redunden en beneficio para el pueblo y redunden en beneficio no tan solo para el partido, sino para el ideal de la estadidad. Eso es lo importante, el pueblo y la estadidad. Que es lo más importante. Así que yo creo, ¿verdad?, que este fin de semana para que los jugadores en esta película se tomen el tiempo, vean lo que hay, vean cómo le van a hacer frente a esto. Que liberen los esclavos. No hay que tomar una decisión, oye, hay que tomar una decisión objetiva sobre lo que está pasando. O sea, yo creo que... Y en frío, como tú Y dijiste. en frío. Mira, yo creo que aquí, ¿verdad? Y si algo ha hecho bien Tomás Rivera Chatz, que no tenía que hacerlo, era sacar sus cartas y decir, de esto es que yo te voy a preguntar. Bueno, pues entonces yo, si fuese del otro lado, ¿verdad? Yo estaría, ok, vamos a ver las preguntas. ¿Qué contestamos? ¿Para qué tenemos contestación? ¿Para qué no tenemos contestación? Y para lo que no tenemos contestación, ¿cómo podemos explicar? La verdad ¿Qué es pasó una, aquí? la verdad es una. La verdad es una. La verdad es una. Y entonces determinar cuál va a ser el próximo paso y cómo nos movemos hacia adelante. Bueno, la excusa de que no hay tiempo, cuando tú contestas un interrogatorio en el tribunal, tienes la responsabilidad de suplementarlo, complementarlo o completarlo con el paso del tiempo. Es decir, tienes la responsabilidad de mantener, ¿verdad? Mira, si no te pude contestar esta pregunta, te voy a contestar esto, te va a venir en tal fecha, dame, y ya está. O sea, lo importante es comparecer y contestar. Y aquellas cosas que necesitas tiempo, entonces lo haces sobre la marcha. Y ustedes saben que siempre ha sido así. O sea, pero con una diferencia. En la legislatura no hay descubrimiento de prueba, no hay derecho a que te sometan las preguntas, y mucho menos en una interpelación, porque la interpelación es un proceso político, no es jurídico, es político. Pero en este caso va a ser bajo juramento. Está bien, pero eso siempre lo lleva. Si mentiste, mentiste. Pero no hay obligación de que ninguno de los senadores, fíjense que este es el comité de los 28, es todo el pleno, no hay obligación alguna de que te diga el senador lo que te va a preguntar. Tú llegas allí en frío y el senador te sorprende con la pregunta y tienes que estar preparado. Y en muchos casos, pues yo he estado en muchas vistas, las he presenciado, sencillamente le dice, mire, no tengo, senador, la información en este momento. Claro. Mi staff está recopilando la información. Yo le prometo que en un espacio de 10 días o 5 días, estimo que usted tendrá la contestación. Correcto, sobre por esta escrito. pregunta. That's the way to do it, porque es un Por proceso político. Oye, Ya Luis, está. esto llegará hasta las 10 de la noche, 8 de la noche. Pero No, yo creo que va a ser muchos Empieza a la días. 1 de la aquí tarde. hay una No. aquí hay una- Recuerden una cosa, espérate, Falfo, porque me preguntó esto es el inicio de una pesquisa o varias pesquisas senatoriales. O sea, este es el proceso de ir y tener un staff para investigar eso. Si seguimos el modelo de maravilla, pues básicamente las primeras se hizo la comisión, se creó, se contratan los exfiscales o exabogados de defensa que tengan experiencia en esto, los expertos, los investigadores, y entonces de ahí se empieza
a copiar más información hasta que haya más vistas, y eso bajo juramento con ya los santos menores, ¿no? Eso es lo que hay, Alfonso. Lo que pasa, y yo estoy de acuerdo, si no tienen la información, lo digan, pero ¿qué pasa? Aquí hay algo fundamental, ¿verdad? Tú tienes control del aparato gubernamental, así que si yo estuviese, vuelvo y digo, si yo estuviese en la posición del secretario de la Gobernación, ya yo hubiese sentado con las preguntas, las hubiese dividido por agencia, hubiese enviado... Tendría un task force, trabajando todo el weekend. Hubiese enviado a cada uno de las agencias concernidas, ok, averíguame esto, qué es lo que hay, cómo podemos contestar, para yo llegar, ¿verdad?, con la información más completa. Vuelvo y te digo, el problema es que aquí tenemos muchos what ifs. No sabemos cuáles van a ser, cómo se va, sabemos las preguntas, pero no sabemos qué giros van a tomar esas preguntas. No, y que todo está claro de que él tiene el poder sobre todas esas preguntas, porque la gobernadora le dio el poder por escrito. Lo que sí, yo asumo, ¿verdad?, que todas las redacciones, todas las estaciones de televisión y todas las de radio estarán con las cámaras y los micrófonos abiertos. O sea, claro, el que se dedique ese día a meramente poner programación regular pierde. Hasta medios por lo menos internacionales. entre la 1 de la tarde y las 4 o las 5, eso va a ser virivira. Ya a las 5, a las 4 ya tienen que ir los telediarios y tienen que ir los diarios, los resúmenes del día. Ajá. Pero por lo menos eso va a estar allí completo. Va a estar medio mundo allí. Que así los ayude Dios. Bueno, y si no va a ir, gracias. Y si no va a ir, que lo diga con tiempo. Que gracias no a los dos. A Breida, que descanse, que tuvo un día bien fuerte. Y nosotros estamos con ustedes nuevamente el próximo lunes. Por ahí viene el Gran Falú.